Bueno, pues antes de nada un poquito sobre mí, lo ha comentado David ya, pero para que sepáis un poco mi background. Bueno, soy Alex Granados, como ha comentado. Soy uno de los co-creadores de NFTs, que básicamente lo que es NFTs es la primera comunidad sobre NFTs en español. Es decir, hace un año y medio, más o menos, en febrero del año pasado, vimos desde Polygonal Mind, que ahora hablaré un poco de eso también, que no había nada sobre todo el tema este de NFTs en español, ¿no? Estaba todo en inglés, toda la información. Entonces, lo que hicimos fue crear esa comunidad de divulgación en la que básicamente pues hablábamos de todo lo que tenga que ver con este mundillo, ¿no? Desde metaversos hasta guías básicas de cómo empezar y demás. Y, y bueno, esto poco a poco me llevó a escribir mi propio libro, ¿no? Que se publicó justo este mes, el 15 de junio, con Esfera de los Libros. Y, y este libro, como comentaba David, pues es un poco una guía de divulgación y de iniciación, ¿no? A este mundillo, eh, con herramientas pues, para crear cosas en este ecosistema, ¿no? Y con una guía de básicamente todo lo que hay alrededor de los NFTs. Sí que es cierto que de una manera bastante sencilla, porque este mundo es muy, muy cambiante y, y bueno, pues, pues tampoco podía ir en mucho en detalle porque si no el libro se queda anticuadísimo en cosa de un mes, porque este mundo ya os digo, la gente habla hasta de criptotiempo, ¿no? Porque en un mes han pasado tantísimas cosas que es que parece que ha pasado un año. Y de hecho yo llevo un año y medio en esta industria y parece que llevo como 3 años, no os miento. Y bueno, aparte de eso, pues como decía, soy parte del equipo de Polygonal Mind, que además creamos esta comunidad de este Polygonal Mind. Y Polygonal Mind lo que es una startup que se dedica a construir dentro de estos metaversos, habéis escuchado el tema de parcelas que se compran y se venden y demás, pues Polygonal Mind es la empresa, es una de las empresas que se dedican a construir dentro de estas parcelas virtuales, ¿no? Porque alguien tiene que construir y crear edificios en esos mundos virtuales, ¿no? Entonces, pues a eso nos dedicamos, entre otras cosas. Y aparte, pues, bueno, durante este último año y medio he sido destacado pues en bastantes medios, en El Confidencial, he aparecido en RTVE, en Zoomnet, y bueno, y también hicimos el primer evento sobre NFTs de carácter internacional en España, en Valencia, en abril de este mismo año. Así que es un poco ese mi background, ¿no? Pero bueno, vamos al tema de los NFTs. La cosa es que si habéis escuchado sobre NFTs, seguro que lo primero que habéis escuchado son, digamos, grandes titulares, ¿no? Sobre pues cómo Jack Dorsey, el ex CEO de Twitter, vendió un NFT de su primer tweet por casi 3 millones de dólares, ¿no? Y te quedas un poco como, ¿y esto de qué, no? O, por ejemplo, Beeple, que a mí me parece, eso sí que me parece muy interesante. Beeple es un artista digital, ¿no? Y lo que hizo fue lleva siendo artista muchísimos años y lo que hizo fue crear una obra una obra diaria durante 13 años, o sea, creo que eran como 5.000 obras. Hizo un collage con ellas a un tamaño pues, brutal, no sé, tenía 30.000 píxeles digamos, la obra, el collage. Y esto, digamos que lo metió en formato NFT y lo consiguió vender por 69 millones. Entonces, para que un poco os hagáis la idea, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto de los NFTs, no? A mí me gusta un poco, digamos, definirlo un poco más por la definición de diccionario, porque también es importante, pero también explicarlo para que se entienda, ¿no? Porque al final si no te quedas igual. Y bueno, los NFTs como tal lo que significan es tokens no fungibles, ¿vale? Cuando hablamos de tokens, en esta palabra no tenemos tokens no fungibles, pues cuando hablamos de tokens, hablamos de algo, en este caso digital, que representa algo. Para que os hagáis una idea, eh, un billete de 5 euros, de 10 euros, podría ser perfectamente un token, solo que no virtual. Pero podríamos decir que es un token. ¿Por qué? Porque es algo, en este caso un papel, que representa algo. En este caso, pues 5 euros, 10 euros, un valor monetario, ¿no? Eh, por otro lado, cuando hablamos de fungibilidad, estamos hablando de si algo puede ser intercambiable o no, de ser algo totalmente único o no. Entonces,
Por ejemplo, un billete de 5 euros sería fungible. ¿Por qué? Porque si yo le presto a alguien 5 euros y él me devuelve otros 5 euros, otro billete que no es el que yo le di, pues da exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no nos importa, no sé que seamos coleccionistas, estamos buscando un billete que es totalmente único, nos da igual, ¿no? ¿Por qué? Porque es fungible. Sin embargo, con los NFTs ocurre lo contrario, ¿no? Cosas que representan cosas, es decir, tokens no fungibles porque son totalmente únicos, ¿vale? Y podríamos decir que en este aspecto los NFTs son la otra cara, no son lo contrario a las criptomonedas. Si un token fungible, entre comillas, es el dinero, un billete de 5 euros, por ejemplo, un NFT sería lo contrario, ¿no? Eh, entonces, esto de aquí que veis a la derecha es un CryptoPunk. Este en concreto, hasta hace poco se estaba vendiendo por millones, básicamente. Entonces, lo que es, este proyecto nace un poco en 2017 sobre una idea que es como revolucionar todo, ¿no? Entonces, lo que hicieron es crear 10.000 avatares, así como 8 bits, como veis en ese estilo, con un algoritmo y digamos que viven dentro de la blockchain, ¿no? Entonces, pues son muy valorados porque tienen un valor histórico, entre comillas, ¿no? Y que es un poco irónico, pero es así, porque es de los primeros NFTs que existieron, ¿no? Básicamente. Entonces, la gente le da mucho valor y también va ligado al tema status, ¿no? En plan, pues yo tengo esto, ¿no? Estoy aquí desde el principio y, y bueno, pues es un poco lo que hay detrás de eso. Pero bueno, aparte de esto, porque yo creo que la gente si comentas o sea, si lo explicas de esta forma, se queda un poco igual y es como lo explica la gente normalmente. Pero para mí, los NFTs yo los explico a nivel más práctico como un CD y un ticket, ¿vale? Para que os lo imaginéis. Entonces, son como un CD, o sea, tienen esa parte de CD porque almacenan, entre comillas, porque técnicamente no almacenan, pero es como si almacenasen, ¿vale? Un archivo concreto, que puede ser pues un PNG, como veis en esta imagen, ¿no? Un vídeo, un PDF, o sea, cualquier tipo de archivo que tú pudieras meter en un CD de toda la vida, ¿no? En un pendrive, digamos que lo puedes, entre comillas, meter en un NFT, ¿vale? Entonces, digamos que esto sería como un CD virtual en todo caso, ¿no? Pero tiene esa parte. Y por otro lado, yo digo que son como un ticket porque cada vez que tú generas un NFT, uno de estos CDs virtuales, se genera un número de serie totalmente único, como si fuera una matrícula, ¿no? Como un coche, dentro de la blockchain. Entonces, esto es lo que le da la parte, digamos, no fungible, ¿no? Porque tú puedes tener dos NFTs, digamos, con el mismo archivo, con la misma imagen, pero nunca van a ser iguales porque uno tiene una matrícula distinta que la otra, como ocurre con los coches, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego, a nivel más técnico, los NFTs como tal, pues lo que son líneas de código, ¿vale? Y son líneas de código con ciertas características concretas, como decía antes, enlazadas a un archivo. Es decir, cada vez que tú creas un NFT, pues digamos que está como estandarizado, pues que tenga, por ejemplo, un archivo, ¿no? Que tenga un título, una descripción. Y al final coincide mucho, o sea, si os habéis metido alguna vez en Amazon, en eBay, que supongo que sí, pues coincide mucho con ese tipo de plantilla, ¿no? Pues es digamos, un activo que tiene un título, una descripción, etcétera, ¿no? Y otro tipo de características. Y aparte, los NFTs viven en un smart contract, que esto en smart contract básicamente lo que es si visualizáis la blockchain como si fuera un servidor, ¿no? O una hoja de Excel, que eso es más algo que se entiende más, eh, pues imaginaos que en la hoja de Excel nosotros pudiéramos meter, yo qué sé, código y programar, ¿vale? Que no hace falta saber mucho de esto, pero código y programar. Entonces, un smart contract básicamente lo que es eso. O sea, tú puedes programar dentro de esta blockchain, ¿no? Que esto es un poco más complejo, pero bueno. Y entonces puedes crear los NFTs gracias a eso. Entonces, cada smart contract, estos datos tienen una dirección específica como si fuera pues una web, ¿no? Imaginaos cuando ponemos nike.com y vamos a un sitio, pues los smart contracts estos también tienen. Es como si fuera una carpeta en la que metemos los NFTs, ¿no? Por así decirlo. Entonces, gracias a que podemos ver esa dirección y está todo en la blockchain, podemos ver
información de manera pública, pues como por ejemplo, quién tiene un NFT, por cuánto lo ha comprado, qué recorrido ha tenido. Por ejemplo, podemos ver si un NFT lo ha tenido, yo qué sé, por ejemplo, imaginaos un famoso o cualquier cosa. Toda esa información que os imaginéis es de carácter público y cualquiera la puede visualizar porque la blockchain funciona así, ¿vale? Y luego aparte, como os he comentado al principio, los NFTs al seguir unos estándares, unas plantillas, digamos, gracias a eso se pueden integrar en todo el ecosistema de la blockchain. Es algo así como, imaginaos, cuando usamos Windows y Mac, pues gracias a utilizar el mismo tipo de archivo, podemos, pues por ejemplo, abrir un JPG y abrir un archivo de notas y cualquier tipo de cosa pues, con distintos ordenadores, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, solo que con los NFTs. En el sentido de que, por ejemplo, imaginaos que hay 5 mundos virtuales que funcionan con la blockchain. Pues podríamos, por ejemplo, usar nuestro NFT, nos lo reconoce y lo podríamos poner como un cuadro dentro de ese mundo virtual, ¿no? O, por ejemplo, en todos los marketplaces que hay dentro de ese mismo ecosistema, pues como está estandarizado todo, podríamos venderlo en cualquier marketplace, ¿vale? Entonces, esto es muy guay porque se genera como una interoperabilidad en todo el ecosistema de blockchain. Pero bueno, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Porque al final es eso, estamos cogiendo una imagen, ¿no? Y la vendemos o lo que sea. Eh, y no sé, es como un poco extraño, ¿no? Eh, Al final los NFTs lo que hacen es, digamos que es un medio que nos permite tener propiedad digital. Y esto es algo, pues, totalmente novedoso, ¿no? Porque si lo pensáis, eh, es como que hasta hace poco nos costaba casi comprar en iTunes y este tipo de cosas, ¿no? O una canción o lo que fuera. Y esto es como el siguiente nivel, ¿no? Como ya crear un medio en el que podemos tener, pues, este tipo de propiedad virtual, que puede ser una imagen, puede ser una obra de arte, puede ser lo que te imagines. Por poner un ejemplo, si yo, imaginaos que soy un fotógrafo, ¿vale? Porque es el ejemplo fácil. Si soy un fotógrafo totalmente digital, es decir, no tengo ni carretes, nada. Si lo pensáis, las únicas dos formas que tengo de vender un medio tome, una colección de imágenes, es o bien en propiedad física, es decir, imprimiendo, haciendo prints o haciendo camisetas o lo que os podáis imaginar, ¿no? Pero todo ligado a propiedad física. O bien propiedad intelectual es lo que puedo vender, ¿no? Es decir, yo le cedo mi imagen a una marca, por ejemplo, o un vídeo y ellos lo utilizan y me pagan pues lo que sea. Pues esto es un poco lo que se podía hacer hasta ahora, ¿no? Pero con los NFTs por lo que se crea es este nuevo medio, ¿no? Por el que podemos vender propiedad virtual, propiedad digital, porque está certificado en la blockchain, ¿no? Esa es la segunda parte, que cuando tú generas un NFT, como esa información está en la blockchain, si yo, por ejemplo, soy ese fotógrafo y yo creo una imagen en formato NFT, lo que estaría haciendo es generar un certificado, ¿no? En el que en el NFT, como he explicado antes, con el smart contract y todo eso, queda la información de que yo, Alex Granados, he creado ese NFT de esa imagen y está firmado por mí, ¿no? Entonces, pues esto incluso lo están usando tiene muchas más ramificaciones, hablaré un poco de ello, pero hasta marcas de lujo, ¿no? Para este tipo de certificados. Si lo pensáis, cuando, por ejemplo, compráis una obra de arte, que no sé si lo sabréis, pero es así, cuando compráis una obra de arte pues pongamos una obra de arte muy, muy potente, ¿no? Pues de Picasso, lo que sea, lo más importante realmente que os dan es el certificado. O sea, en el certificado es como que esa obra no tiene valor porque no puedes saber si es la original o no. Entonces, ahí viene también parte del tema de los NFTs. Y bueno, esto que veis a la derecha, para que os hagáis una idea, es un mundo virtual que se llama Decentraland, en el que lo que tú llevas puesto, los complementos que llevas, por ejemplo, ese casco de Thor, ¿no? Que se ve a la derecha, arriba a la derecha, o las gafas o lo que sea, pues todo eso son NFTs que tú tienes y el mundo virtual detecta que lo tienes, ¿no? Entonces te lo puedes poner. Y bueno, aparte de eso, los NFTs, aparte digamos que la parte de coleccionismo y tal, por el hecho de estar verificado, lo que tienen también es una parte de utilidad. O sea, yo, por ejemplo, podría
digamos que soy ese fotógrafo, ¿no? He creado una colección de 100 fotografías NFT, me las compran, pues yo podría hacer que la gente que, por ejemplo, tenga esos NFTs de mis fotografías, pues decir, pues ¿sabéis qué? Pues voy a hacer un curso, por ejemplo, o lo que sea, lo que os podéis imaginar, en mi web a los que solo se puede acceder si tienes este NFT. Entonces, esa parte de matrícula, ¿no? De totalmente de serigrafiado, ¿no? Totalmente único, es un NFT que yo sé cuáles son porque hay 100. Si tú tienes uno de ellos, pues puedes entrar en mi plataforma, ¿no? Y luego, aparte de eso, la gracia que tienen los NFTs a día de hoy y que, claro, si lo pensáis, es como, vale, ¿y esto por qué no ha aparecido antes, no? Porque es como, tampoco es algo muy complejo, ¿no? La gracia de que aparezcan ahora es por el tema de la blockchain, ¿no? O sea, si lo pensáis, si yo crease estos activos digitales en, pues en un servidor, por ejemplo, si la empresa o el servidor desaparecen, desaparecen mis activos digitales, ¿no? Entonces, gracias a la blockchain, pues se puede, digamos, generar un entorno en el que ese tipo de activos no desaparecen, ¿vale? Y bueno, y luego está la parte del valor, ¿no? O sea, porque os he hablado al principio de cómo han vendido pues una obra por 69 millones o un NFT de un CryptoPunk, ¿no? El alien este, que lo vendían por varios millones, ¿no? Pues yo creo que hay que partir un poco de la base de que la sociedad cada vez está valorando más lo digital y es como que no nos estamos dando cuenta de esto, pero poco a poco está siendo más y más obvio. Eh, la verdad que no sé, no tengo ni idea de qué edad tendréis o lo que sea, pero seguro que a vuestro alrededor habéis visto a gente que juega a Fortnite, que es un juego pues totalmente gratuito, ¿no? Eh, y pues haber visto o a niños o lo habéis hecho vosotros mismos o seguro que habéis escuchado de pues gente comprando skins, ¿no? Que es básicamente pues el cómo se luce un personaje, ¿no? Pues un complemento o el cómo se luce tu arma, ¿no? Cómo se ve. Y son cosas que realmente no afectan en nada a la jugabilidad, o sea, es más por carácter más social, ¿no? Y carácter más de estatus, ¿no? De yo tengo esto y tú no. Entonces, Fortnite es un juego, para quien no sepa, totalmente gratuito. Es decir, es un juego que su modelo de negocio principalmente está basado en este tipo de compras, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo cada vez estamos tendiendo más y más a lo digital, ¿no? O si no habéis visto esto o os parece un poco lejano, no hay que ir más allá de, pues, las redes sociales, ¿no? Si, por ejemplo, vosotros estáis en Twitter o en Instagram y de repente os sigue alguien, os da like alguien que tiene un PNG, es decir, una certificación, ¿no? En Twitter, por ejemplo, en el nombre. Al final, eso no es más que un PNG, ¿no? O sea, no tiene más que eso. Pero le damos muchísimo valor y decimos, hostia, me ha seguido esta persona, tiene que ser importante, ¿no? O me ha dado like o lo que sea. Entonces, en realidad, si lo piensas, es bastante estúpido, ¿no? Porque es nada, es un PNG que hay al lado del nombre. Pero nosotros le damos muchísimo valor por lo que significa. Entonces, para mí estos son indicativos de que cada vez, poco a poco, estamos teniendo más y más a lo digital. Y por otro lado, y este para mí es uno de los pilares del mundo cripto, el mundo blockchain en general, y es que el valor es puramente subjetivo. Es decir, por ejemplo, ¿por qué a los billetes le damos el valor que le damos? O sea, no es más que una construcción social, ¿no? Y pasa absolutamente con todo, con el coleccionismo, con el arte, que unas obras estén valoradas en millones y millones y otras no tanto, al final es pura subjetividad, ¿no? O sea, es construcciones humanas o que usemos el oro como reserva de valor. O sea, no tiene sentido alguno, ¿no? Entonces, al final hay que partir un poco de esa base. Y por último, los NFTs también nos dan utilidades y nuevas formas de conectar que básicamente antes no existían, al menos de la misma manera. Y voy a hablar un poco de eso ahora. Eh, por ejemplo, con un NFT, que esto es más la parte de utilidad, la parte del ticket, ¿no? De la matrícula, lo podemos usar para vender cualquier tipo de servicio que se nos ocurra.
O sea, pues consultorías, avatares, suscripciones y sobre todo está muy guay en cuanto a valor a largo plazo. O sea, os voy a poner un ejemplo para que veáis un poco lo que se puede hacer. Yo, por ejemplo, imaginaos que soy un influencer, que no es el caso, y digamos que quiero crear algo exclusivo para mis seguidores, ¿vale? Y soy un influencer que tiene, pues, no sé, digamos pequeñito, ¿no? Yo qué sé, 5.000 seguidores o 10.000 seguidores, ¿vale? Un micro influencer. Entonces, yo podría perfectamente sacar 100 NFTs, 1000 NFTs, de lo que sea, ¿vale? Da igual, realmente. Y ir dando valor a largo plazo con ello. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, puedo decir, vale, pues todos los que tengáis mi NFT, puedo coger y tener una charla con vosotros mensual, por ejemplo, ¿vale? Hacer una reunión mensual. O todos los que tengáis mi NFT, podéis acceder a esta cosa. O os voy a regalar unas zapatillas seleccionadas por mí, ¿vale? Imaginaos cualquier tipo de cosa. Eh, entonces, estaría muy guay, ¿no? Imaginaos que de aquí a un año digo, pues mira, todos los que tengáis mi NFT podéis asistir a un evento que he creado específicamente para vosotros. Y podríamos crear millones de cosas. Y claro, la pregunta viene un poco por, vale, ¿y dónde sale el dinero, no? Porque imaginaos que yo vendo 100 NFTs por $10 o $15 y tengo eco, pero claro, para montar más cosas a largo plazo, pues digamos que necesito más, ¿no? Pues aquí viene la gracia también de que los NFTs se hagan con código y de algo que se ha estandarizado ya en este mundillo, que es que cada vez que tú revendes un NFT eh, que tú creaste, puedes percibir una comisión en forma de porcentaje. Es decir, eh, imaginaos que yo creo esos 100, ¿no? Esos 100 NFTs y dentro de un año, poco a poco los vendo todos y al año digo, vale, pues voy a organizar este evento, ¿vale? Y la gente le encanta, ¿no? Le flipa. Yo traigo a influencers de todo tipo y quieren ir, pero solo pueden ir esas 100 personas, esos 100 que tengan mis NFTs, ¿vale? Pues claro, si todo el mundo quiere ir de repente, imaginaos, eso se revaloriza de la Virgen, ¿no? Y yo en un principio puse un 5% de comisión, entonces cada vez que alguien se revende ese NFT, yo sigo percibiendo dinero, ¿no? Entonces, esto se da tanto en, pues, algo así, ¿no? Tipo influencer, pero también en el mundo del arte, ¿no? O sea, si por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado de gente, artistas, que tenían unas obras que se vendían por un dineral y ellos, por ejemplo, eran pobres y murieron en la inmundicia, ¿no? Pues con esto, al ser digital, digamos que se arregla un poco esto, ¿no? Se vuelve un poco más justo. Eh, porque eso, o sea, un artista que de repente lo peta y vendió sus obras por muy poco, sigue percibiendo, digamos, dinero, ¿no? De esas obras. Entonces, es muy interesante. Yo pienso que esto, sobre todo para crear proyectos en cuanto a marca personal con valor a largo plazo, mola muchísimo porque conforme vayas generando más valor, también vas a ir recibiendo más valor, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Luego, aparte, otra cosa guay que tienen los NFTs, al menos a nivel teórico, porque bueno, luego en la práctica eh, no es 100% así, pero bueno, al menos digamos que un poco la idea y se está luchando un poco porque sea así, pues bueno, es esa. Y es el caso de que no depende, o sea, es la cosa de que no dependes de intermediarios. O sea, esto, por ejemplo, afecta a gente pues, que ahora mismo pues, esté en Rusia, ¿no? O esté en países con bloqueos, ¿no? Como puede ser Cuba, como puede ser Venezuela. Y es que, imaginaos que, por ejemplo, yo estoy en Venezuela y no puedo usar Shopify, por ejemplo, ¿vale? Y no puedo montar un e-commerce, no puedo usar Patreon o este tipo de cosas, ¿no? Pues con los NFTs te saltarías esto, ¿no? Porque como digamos que es la blockchain y puedes utilizar distintas aplicaciones dentro de la blockchain, pues tú puedes crear tus NFTs sin depender de estas empresas, ¿no? Comentaba lo del ideal porque, a ver, en la práctica sí que algunas de estos marketplaces sí son empresas en Estados Unidos y entonces está ocurriendo que a alguna gente les han bloqueado, o sea, por la IP más que nada, lo cual es un poco extraño,
pero ha ocurrido, ¿vale? Entonces tampoco os quiero vender aquí que son descentralización absoluta, porque no es así. Pero sí que hay plataformas que siempre puedes utilizar y, como os digo, como están estandarizados, siempre puedes irte a otra plataforma si te bloquean de otra. Entonces, digamos que siempre se puede hacer, ¿no? Y por último, otra utilidad guay o sea, que me parece guay de los NFTs es que tú puedes lanzar recompensas, ¿no? Como toda la información queda en la blockchain, al cabo de los años, pues tú puedes llegar y decir, imaginaos, ¿vale? Que yo tengo una banda ahora mismo y digo, venga, voy a lanzar uno de los primeros conciertos que vamos a hacer, los tickets van a ser NFTs, se podría perfectamente, ¿no? Pues podría decir en 10 años, decir, vale, pues mira, esas 30 personas que fueron a ese primer concierto en Madrid o donde sea, van a tener durante un año en el tour que hagamos, van a tener acceso a VIP, ¿no? A todos nuestros conciertos, por habernos apoyado desde el principio. Pues esto, por ejemplo, se podría hacer y me parece súper interesante el poder hacer esto. Y bueno, os voy a comentar un par de ejemplos así rápidamente que me parecen interesantes para que veáis un poco también lo que se puede hacer, ¿vale? El primer ejemplo es VFriends. Esa es una colección que lanzó, pues, no sé, hace como 7, 8 meses, Gary Vaynerchuk, que la verdad a mí me sorprende porque es un hombre que, bueno, a mí yo la verdad soy súper fan. Es una persona que es súper conocida en todo el mundo, pero por alguna razón no se le conoce mucho en España. Pero bueno, lo que es básicamente una persona que tiene un imperio del tema de marketing, ¿no? Tiene unas empresas muy, muy grandes. Y esta persona, para que os hagáis una idea, empezó en 2007-2008 en YouTube, ¿vale? O sea, es un súper pionero de todo el tema de marketing en general, ¿no? Y en cuanto vio los NFTs, como que se metió de cabeza, ¿no? Porque como un poco vio el patrón que vio cuando empezó en YouTube. Y lo que hizo, que a mí me parece súper interesante, es crear una colección que se llama iFriends, como he dicho, y en la que realmente, digamos que el arte que ha hecho es bastante mediocre, ¿no? O sea, es esto que veis a la derecha y pues son dibujitos que ha hecho él mismo y pues lo podría haber dibujado un niño de 3 años, ¿vale? O sea, no tiene tampoco mucha cosa. Pero lo que hizo, y aquí viene la clave de todo, es generar una utilidad brutal, como he comentado antes, que se podría hacer, ¿no? Eh, de primeras, todos los que tengan estos VFriends, que son 5.000 o 10.000 NFTs, ahora no me acuerdo, todos los que tengan uno pueden acceder a una convención que se llama VCon, ¿vale? Durante 3 años. Es tu ticket, básicamente. Y en esta convención, pues, invitan a gente tochísima. O sea, pues las grandes figuras del deporte, grandes figuras de mundo de negocios, grandes figuras de muchos mundos. Y es un evento de unos 2 días. Tuvo lugar el primero en mayo y fue todo un éxito, ¿no? Entonces, pues estaba Eminem, estaba gente muy, muy tocha. Entonces tú tienes, o sea, ellos no venden tickets, o sea, solo puedes acceder si tienes uno de estos NFTs. Entonces, claro, se genera una exclusividad brutal, ¿no? Por un lado. Pero es que aparte de eso, digamos que los NFTs se dividen en distintos grupos. Pues, por ejemplo, unos son animales de un tipo, otros de otro. Entonces, cada NFT, cada grupo de NFTs desbloquean unas utilidades distintas. Por ejemplo, hay algunos que desbloquean tiempo con él, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba antes, pues hacen una videollamada mensual, ¿no? Te puedes reunir y preguntarle lo que sea. Estamos hablando de una persona que es súper solicitada, ¿no? Y incluso hay otros con los que puedes ir a jugar a baloncesto con él o lo que sea, ¿no? Entonces, al final lo que vende es su tiempo, ¿no? Con estos NFTs. Y los vendió en un principio a unos $1.000, $1.500 cada uno, más o menos, porque va variando. Y hasta hace poco estaban valorados pues en $50.000, $60.000, o sea, una brutalidad. Entonces, claro, la gente ha ido revendiendo eso y él ha seguido generando dinero, ¿no? Entonces, eso le permite apoyar su propio proyecto en el largo plazo. Entonces, es súper, súper interesante. Y otro ejemplo totalmente distinto, pero que me parece muy interesante también,
es el de los avatares de Matrix, que la verdad que a mí la idea me flipó, pero la ejecución no fue tan buena como debería haber sido. Y bueno, lo que hicieron, seguro que habréis visto que Warner Bros. Lanzó la película esta nueva de Matrix, ¿no? Que no voy a comentarla mucho. Pero bueno, lo que hicieron desde Warner Bros. También fue lanzar 100.000 avatares totalmente únicos, cada uno pues, es de una manera, ¿no? Con unos rasgos distintos, son como personitas, ¿no? Y, pues se suponía del universo de Matrix, ¿no? Entonces tú podías comprar uno de estos avatares y de esta forma, digamos que entre comillas, pertenecías a este universo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hacías? Pues, por ejemplo, con misiones, ¿no? O sea, había una plataforma, entonces tú tenías tu NFT del avatar y, por ejemplo, te lanzaban distintas misiones como la primera era, pues, tomar la pastilla roja o la pastilla azul, ¿no? Entonces, si tú tomas la pastilla roja, pues es como un juego casi, ¿no? Como un juego de rol. Pues podías, o sea, tu avatar cambiaba y pasaba a ser o sea, parte de la resistencia, ¿no? Y si tomabas la azul, pues se ponía de otra manera el avatar. Entonces es como un juego, ¿no? Con el que tú estás interactuando como usuario, estás interactuando con propiedad intelectual, ¿no? Con una marca, con un universo, como podría ser Marvel, como podría ser pues cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Y si lo pensáis, este tipo de cosas de otra manera serían un poco complicadas y distintas de hacer, ¿no? Porque realmente el tú tener tu propio avatar que sea totalmente único y poder jugar con él, ¿no? De esa forma. Por ejemplo, podrían coger dentro de 6 meses y lanzar un videojuego solo accesible para la gente que tenga sus NFTs, ¿no? Y jugar con tu propio avatar. Entonces, es muy interesante las ramificaciones que esto puede tener. O sea, por ejemplo, también podríamos, eh, desde la industria del cine, podríamos decir, vale, pues todos los que vayan a un estreno de una película, puede ser Matrix, puede ser Superman, puede ser lo que sea, les vamos a regalar un NFT de cualquier cosa. Y de esta forma pasa a ser parte de la comunidad, ¿no? Porque eso al final es eh, otra parte muy interesante. El tema de poder pertenecer a una comunidad de gente que tiene tus mismos gustos, ¿no? Tus mismas aficiones. Entonces, a mí me parece muy, muy guay. A menos la idea de lo que hicieron. Luego la ejecución ha sido tan buena como pensaba. Yo tengo uno de estos avatares y bueno. Y por otro lado, ellos mismos vendieron los avatares por $50 cada uno. Lanzaron 100.000, pues echad cuentas, sacaron 5 millones igualmente solo de este movimiento de marketing, ¿no? Que lanzaron. Entonces, pues fue muy interesante, ¿no? Y luego, aparte de eso, estos son un par de ejemplos, pero vamos, hay 100.000 millones de cosas. eh, pues los NFTs al final tienen millones de usos. O sea, como es código, lo podemos aplicar a muchísimas cosas. Como os he dicho al principio, hay gente o sea, hay mundos virtuales que funcionan con la blockchain. Entonces, digamos que hacer un mapa que está totalmente limitado, en el sentido de que, por ejemplo, hay una que se llama Decentraland, pues tiene 60.000 parcelas, no tienen más, ¿vale? Entonces, cada parcela es un NFT y si tú tienes uno de estos NFTs, pues tú puedes entrar a tu parcela y cambiar el contenido como tú quieras, ¿vale? También se están vendiendo dominios web como NFTs. Incluso, por ejemplo, Bulgari, la marca de relojes, lanzó hace poco unos relojes ligados a un NFT, cada uno, ¿vale? Un NFT distinto. Entonces, el propio reloj tenía un QR que te enlazaba digamos, a la web, entre comillas, donde se visualizaba tu NFT. Y entonces se supone que tú cada vez que revendas este reloj, imaginemos, tú tendrías que transferir ese certificado, ¿no? Y hace un poco como certificado de lujo. Entonces, esas son un poco las cosas que, así a grandes rasgos, que se pueden hacer, pero vamos, que tienen millones de usos. O sea, yo he visto, por ejemplo, cómo lo han usado, por ejemplo, este Polygon Online lo usamos también en una movida que llamamos Crypto Avatars, para tener un avatar en un NFT y ese NFT, digamos que lo que te desbloquea es interoperabilidad, es decir, tú tienes una identidad con tu avatar y tú puedes usar ese avatar en distintos mundos virtuales gracias a este NFT, ¿no? Entonces, ya os digo, tiene millones de usos esto. Y bueno, os voy a contar brevemente, porque esto lo vamos a ver a fondo en el curso, pero os voy a contar brevemente, pues, tanto cómo comprar un NFT, así a grandes rasgos, como cómo crear un NFT, ¿vale?
siempre que queramos entrar en este ecosistema, lo primero que vamos a tener que hacer es crear una wallet, ¿vale? Y una wallet lo que es básicamente imaginaos que es algo así como vuestra cuenta de Google, ¿vale? En la que podéis loguearos en todos sitios y vuestra cuenta del banco, ¿vale? Es la unión de las dos, porque también podéis guardar o se usa de hecho para guardar vuestros criptoactivos, ¿vale? O sea, tanto eh, criptomonedas o tokens, que es la palabra más genérica, criptomonedas, como NFTs, ¿vale? Y aparte es vuestra identidad, es decir, de todo lo que firméis cuando creáis un NFT o lo que sea, aparece vuestra wallet como la creadora, ¿vale? Y luego lo que tendríamos que hacer es comprar algo de cripto en un exchange, que un exchange es básicamente, si alguna vez habréis escuchado sobre comprar acciones, pues es básicamente lo mismo. O sea, es una plataforma donde podéis intercambiar vuestro dinero como dólares, euros o lo que sea por criptomonedas, ¿vale? Que luego hay que ver cada caso concreto porque cada blockchain utiliza una criptomoneda distinta, es un poco lío, pero bueno. Y ya con eso lo transferiríamos a nuestra wallet como si fuera una transferencia bancaria, básicamente. Y con eso nos iríamos a un marketplace. Por ejemplo, esto de la derecha es OpenSea. Pero vamos, hay muchísimos marketplaces para comprar. Hay 100 millones de opciones. Hay AsyncArt, hay LuxRare, Rarible. O sea, hay millones de opciones. Y bueno, pues ahí buscaríamos, ¿no? Y pues vemos a ver qué nos gusta, qué no nos gusta. Sí que es cierto que yo normalmente no recomiendo comprar directamente en el marketplace porque también hay, igual que hay cosas, digamos, legítimas, también hay cosas que son puras estafas, ¿no? Lo mismo alguien crea un NFT con la obra esa que he dicho al principio, ¿no? De 69 millones de dólares, porque técnicamente se puede hacer eso, pero claro, tú no sabes bien si es original o no, porque no tienes los datos, y acabas comprando algo que es falso, ¿no? Igual que podrías comprar un reloj que fuera falso si no tienes el certificado, lo que sea, en la vida real, ¿no? Pues un poco eso. O bien vamos a un marketplace, que es una de estas plataformas, o bien vamos a la web de un proyecto, que pues cuando la gente lanza su proyecto, lo que hace generalmente es lanzarlo en una web, ¿no? Es decir, tú creas tu web, entonces tú, desde ahí, pues imaginemos que son 10.000 NFTs, tú te logueas como si fuera tu cuenta de Google, como he dicho antes, con tu wallet, y ahí le darías al botón de, digamos, de comprar, ¿vale? Y se te genera el NFT en tu wallet. Y luego para crear NFT, la verdad que los dos primeros pasos son bastante parecidos. De hecho, eh, hay otras formas también de, digamos, de comprar criptomonedas sin tener que pasar por uno de esos exchanges. Se puede hacer con tarjeta ya a día de hoy. Pero vamos, los dos primeros pasos son exactamente iguales, ¿vale? Pero, pues iríamos también a uno de estos marketplaces, aunque esto no es la mejor forma de hacerlo, pero es una de las formas, ¿vale? Más cómodas, más fáciles. Pues iríamos a uno de estos marketplaces, como puede ser OpenSea, LuxRare o Rarible, ¿vale? Y desde ahí le damos a crear, ¿vale? Porque hay un botón de crear, nos logueamos, le damos a crear y pues rellenamos los distintos campos, que la verdad que la verdad es que lo ves es un poco raro, pero realmente es bastante simple, ¿vale? Y pues ahí introduciríamos el archivo que queramos, por ejemplo, esta captura es de OpenSea, que es básicamente el Amazon de los NFTs, es el más grande que hay. Y este, por ejemplo, te permite solo un tipo de archivos, ¿no? Por ejemplo, JPG, PNG, GIF, SVG, ¿no? No es el caso siempre, ¿vale? O sea, esto es así porque es su herramienta, pero hay muchísimas herramientas y en muchas ocasiones puedes poner el archivo que tú quieras, ¿vale? Y de ahí pues le pondríamos el nombre, le pondríamos la descripción y distintos rasgos de los que, bueno, mencionaré más a fondo en el curso. Y bueno, también hay herramientas para hacer las cosas mucho mejor que esta creación dentro de Marketplace, como puede ser Manifold, ¿no? Que Manifold para mí es una herramienta muy top. Y, y bueno, pues el proceso es exactamente el mismo. O sea, tú creas tu wallet, te metes ahí y es exactamente lo mismo, básicamente. Pero es técnicamente superior y esto es muchísimo más avanzado, pero bueno, yo es una herramienta que me gusta mucho, ¿vale? Y bueno, pues es un poco todo. Estas son mis redes sociales, si me queréis seguir. Pues eso, It's Alegernados en Twitter, en Instagram dices Alegernados. Y nada, voy a pasar a, por si tenéis dudas o lo que sea, preguntádmelas por el chat, yo las miro
pues os contesto. Así que eso es un poco todo. Igualmente, en este cursillo, pues vamos a dar muchísimas cosas, ¿no? Igualmente, si hay cosas concretas que os gustaría saber, pues informada a la gente de Project 101, pero vamos a ver pues un poco el ecosistema, las distintas herramientas que hay, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el cómo crear tu propio proyecto, ¿no? Cómo crear como artista, cómo crear tus NFTs, de qué forma podemos un poco promocionarlo, ¿no? Que hay que decir que no hay, eh, digamos que no hay maneras estipuladas, pero sí que hay unas pautas más o menos por donde se mueve todo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco todo. Así que voy a ver si puedo contestar dudas que hay en el chat. Bueno, aquí pregunta Jorge, ¿cuánto crees que afectará la caída del mercado cripto a la cotización de los NFT? A ver, los NFT van muy ligados al precio de cripto. O sea, es totalmente, o sea, mercado NFT va ligado a día de hoy al menos a mercado cripto, ¿vale? Entonces, si cae el mercado cripto, cae el mercado NFT. O sea, eso no, no hay más, ¿no? No sé si en el futuro eso cambiará o no, pero va muy ligado. Lo que sí suele pasar, me parece muy curioso, es que los precios, por ejemplo, de los NFTs van ligados a... O sea, tú pones los precios en cripto, ¿no? En criptomonedas. Entonces hay gente que lo que hace es cuando baja la criptomoneda es subir el precio respectivamente, ¿no? O sea, en más criptomonedas para que esté en dólares en el mismo precio. Entonces, en cierto modo, a veces se mantiene un poco el precio o no cae tanto como debería caer, ¿no? Porque es como que se van actualizando los precios. A ver qué más dudas hay por aquí. Pregunta Esther si tenéis algún curso para crear NFTs. Pues precisamente el curso que vamos a dar, pues es eso precisamente. O sea, vamos a hablar de cómo crear tus propios NFTs pues distintas cositas. Y si tenéis alguna que otra duda, pues adelante. Pregunta Lisi por aquí, ¿cuáles son los mejores protocolos IPFS para almacenar NFT aparte de Piñata? La verdad que en ese aspecto, como es un poco a nivel más técnico, yo ahí no te sabría tanto dar más alternativas, porque al final es un poco Piñatas, un poco el estándar, ¿no? Pero bueno, igualmente es algo que miraré, hablaré con mis amigos programadores para que me digan, porque yo realmente no sabría decirte cuáles alternativas hay. Y bueno, no sé si hay alguna duda por ahí o... Sí, parece que no hay más dudas, Alex. Así que muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, Alex. Ha sido un placer. La verdad que hemos podido ver, ¿no?, un poquito las posibilidades de negocio, de inversión, ¿no? Ver realmente qué es un NFT. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un Muchas poco gracias a como os vosotros. he comentado al principio, ahora al finalizar la masterclass os enviaremos un correo electrónico con un formulario para poder realizar una asesoría, para resolver vuestras dudas sobre el curso de NFTs. Además, vas a recibir una ayuda económica del 15% de descuento en el lanzamiento del curso por asistir a la masterclass. Mira, Alex, que veo que justo ahora están preguntando dos preguntas más que Sí. se animan. Pregunta Marian que por qué hace falta comprar cripto para hacer un NFT. Porque al final, o sea, para los NFT se utiliza la blockchain, ¿vale? Y en la blockchain, como funcionan al menos a día de hoy, este tipo de blockchains, es con criptomonedas. O sea, vale intrínsecamente ligado. Es decir, tú para poder hacer cosas dentro de la blockchain, lo que tienes que hacer, esto yo voy a hablar a fondo hoy en el curso, pero lo que tienes que hacer es eh, porque la blockchain al final hay que imaginarlo como servidores que están por el mundo, ¿no? Pero claro, ¿quién mantiene esos servidores, no? Porque eso, pues, quieras que no, para la gente que los pone, pues tiene un gasto. Entonces lo que tú haces es pagar unas tasas cuando creas un NFT, por ejemplo, o cuando mandas un NFT o lo que sea, tú pagas unas tasas que se llaman gas fees a esa gente, ¿no? Entonces los pagos se hacen en criptomonedas, porque es como la moneda, entre comillas, dentro de la blockchain. Entonces, pues un poco la razón. Igualmente hay plataformas
donde permiten comprar directamente con tarjeta, aunque lo que hacen es un poco la trampa, ¿no? Porque realmente si estás pagando en cripto, lo que pasa es que ellos son el intermediario para que tú puedas pagar con tarjeta y a ti te sale como un pago con tarjeta, pero realmente estás pagando en cripto. No sé si hay alguna duda más No, por ahí. creo que no, Alex. Así que, Alex, yo creo que ya nos podemos despedir. Ha sido un placer estar aquí Sí. conectados con vosotros y espero que tengáis buena semana. Que vaya todo Bueno, muy pues muchas bien. gracias y nos vemos por ahí. Adiós.